En la cálida sinfonía del conocimiento, nos sumergimos en la obra maestra de Neville Goddard, titulada El arte de morir, presentada en este luminoso 23 de marzo de 1959. Si este es tu primer encuentro con nosotros, permíteme compartir la esencia que nutre nuestras creencias y enseñanzas. Creemos con fervor que tú, como individuo, eres el arquitecto de tus sueños. La razón, la sublime fusión entre Dios y el hombre, una conexión indisoluble. En nuestra travesía, reconocemos que la disparidad no yace en la mentalidad que empleamos, sino exclusivamente en los grados de intensidad del poder mismo, un poder que llamamos imaginación humana. En las sabias palabras de Keats, puedes tomar cualquier pasaje importante y espiritual, y te servirá como un punto de partida hacia los 32 palacios. Esta noción se refleja en las cartas de Pablo a los Corintios, donde proclama, muero cada día, y en la visión audaz de Blake que afirma, la muerte es lo mejor de la vida. Si asimilamos la perspectiva de Blake, la muerte no es como el mundo la concibe, sino un crecimiento necesario al superar situaciones y condiciones con el paso del tiempo. La paradoja se revela. El hombre desea cambios, pero reniega de superar las circunstancias. Aquí entra en escena el arte de morir, una lección que nos imparte la propia vida. Pablo nos insta a entender la esencia de morir cada día, mientras Blake, con su elocuencia, nos advierte sobre el tiempo que la gente invierte en su proceso de morir. La resistencia del hombre a evolucionar se manifiesta en su afán por mantenerse en un estado, olvidando que al hacerlo, cosecha las consecuencias de no estar en otro estado. En esta semana trascendental, nos enfrentamos a la gran muerte, donde se nos revela que Dios muere para que el hombre pueda vivir. Aquí, proclamamos con certeza que la imaginación de Dios y la del hombre son una sola, independientemente de la distancia que pueda separarlas. Los universos, esos vastos lienzos cósmicos, se gestan y se sostienen mediante el mismo poder que da vida a nuestro entorno. Reconocemos que la diferencia radica únicamente en la intensidad del centro de imaginación. Al aumentar esa intensidad, creamos realidades cada vez más grandiosas. En esta travesía onírica, debemos aprender el arte de morir a lo que somos para renacer como lo que aspiramos ser. Ahora, adentrémonos en el significado místico de la muerte, un relato que resuena en las páginas de la Biblia, la muerte de Moisés. Desde la tierra de Moab, Moisés escala la montaña de Nebo, vislumbra Galaad y finalmente observa la tierra prometida de Jericó. Sin embargo, el Señor le dicta que verá la tierra pero no la habitará. Moisés muere, un simbolismo claro de que el estado actual no puede subsistir en el nuevo. Debe morir para dar paso al renacimiento. Sus ojos no se oscurecen, su vigor no disminuye, y su tumba permanece en el misterio. Aquí, recordemos que todos los personajes bíblicos se desarrollan en la mente del hombre. Moisés, ese arquetipo que significa levantar o sacar de, representa nuestra capacidad de extraer del propio ser, del yo soy. Moisés proviene de Moab, que surge de las palabras hebreas que significan madre-padre o matriz. Su ascenso a la montaña de Nebo, donde profetiza, refleja nuestro viaje hacia el estado subjetivo deseado. Pisga, el acto de contemplar, nos conduce a Jericó, el fragante aroma del logro. Este es el viaje de singularización, donde la contemplación se fusiona con la realización, y la emoción nos embriaga con la certeza de que el acto está consumado. En la travesía mística de la vida, nos adentramos en el simbolismo profundo de Galaad, ese cerro de los testigos. Aquí, como Moisés, nos encontramos con el momento de la muerte, un punto de inflexión donde la entrada a la tierra prometida nos es vedada, y la ubicación de nuestra sepultura se pierde en la bruma del misterio. ¿Qué significado encierra este enigma? Imagina, por un instante, que estoy inmerso en la penuria y el temor, pero tú, en el santuario de tu imaginación, me visualizas libre como un ave, colmado de felicidad. En ese preciso instante, no soy el hombre temeroso que conocías. Entonces, ¿dónde reposa ese otro ser que yace enterrado? Moisés, en su esencia, encarna el poder en el hombre para manifestar cualquier realidad deseada y representar el drama de morir a lo que era para renacer a lo que está representando.
Este arte de morir no está atado a un lugar específico. Moisés, en su alegoría, trasciende la singularidad para convertirse en la fuerza inherente al hombre, al ser genérico. Pero ¿dónde reside este Moisés que muere? La respuesta yace en la esencia misma de la representación dramática de nuestra propia transformación. Cuando me enfrento a la limitación y siento la presión de mis propias restricciones, es el momento crucial para aprender el arte de morir. Es la capacidad de soltar las ataduras sensoriales, volverse loco y sumergirse en un sueño aparente. Aquí, en esta entrega total, morimos a lo que físicamente era real, para elevar lo que solo existía en el reino de los sueños. En este trance, tú solo conocías al hombre temeroso, pero desconocías al otro. Este es el teatro de la vida, donde el arte de morir se despliega como la muerte de un hombre. Sin embargo, esta historia no está encerrada en la individualidad, sino que se desenvuelve en la mente de cada ser humano. La crucifixión de uno mismo, un acto simbólico donde Dios se crucifica en mí para otorgarme vida, se manifiesta en el sacrificio personal. Ahora, debo clavarme a mí mismo en el deseo, sosteniéndolo con fidelidad, para elevarlo, como Dios lo hizo en mí. Aquí, mi cuerpo, llamado Neville, se convierte en la encarnación de ese poder, una transferencia con menos intensidad, pero con la esperanza de alcanzar mayores logros. El proceso vital implica entregarse a estados alternativos, desafiando las limitaciones sensoriales. La auténtica rendición a un sueño impide que se materialice como carne, evitando así la tiranía sobre el preciado concepto de la vida. En esta entrega total, el grito Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" cobra significado, marcando un abandono mental total que Blake denominó locura. El temor del hombre se manifiesta en su reticencia a entregarse plenamente a su sueño, a morir a lo que era. Aquí, Blake resuena con verdad al afirmar que lo mejor en la vida es la muerte. Muchos envejecen físicamente, pero sin la muerte mística, sin el cambio interior, quedan anclados en un mundo más grande, arrastrando las tendencias del mundo anterior. La pequeña muerte, en este contexto, es el renacimiento de la imagen divina. Morir, en el lenguaje del místico, implica una transición mental. El hombre, al morir a la mala salud, la pobreza o la falta de armonía, lo logra al sumergirse completamente en estados alternativos. Este es el tejido mismo del arte de morir, un proceso de constante renacimiento en el lienzo de la existencia. En el fascinante discurso de Neville Goddard, resonando con la profundidad filosófica de William Blake, exploramos la percepción de los estados como permanentes, un tema que Blake abordó magistralmente en su poema épico sobre De los Salones. Aquí, se revela la idea de que los estados, como ciudades, son lugares a los que el hombre transita en su viaje vital. Sin embargo, surge una advertencia: la tendencia humana a estancarse en un estado, creyendo erróneamente que este es la única realidad. La capacidad de liberar a otros de sus viejos estados entra en juego. Si visualizamos a un amigo en un estado no deseado con la fidelidad de verlo transformado, lo extraemos de su antigua realidad hacia la visión que hemos concebido. Este acto de fidelidad y transformación resuena con la narrativa bíblica de Moisés, quien, aunque pudo vislumbrar la tierra prometida, no pudo ingresar a ella. En el tejido del tiempo y la percepción, Goddard nos insta a reconocer que todas las cosas se desvanecen cuando dejamos de observarlas. La recurrencia, esa sensación de seguridad en la continuidad, se convierte en un tema central. Nos sumergimos en el cómodo abrazo de la repetición, a menudo prefiriendo la familiaridad a la incertidumbre del cambio. La resistencia al despertar del sueño profundo se presenta como una lucha universal. Goddard nos recuerda la necesidad de abandonar la seguridad de la recurrencia para dar paso a la expansión de la conciencia. La reducción gradual de Dios al nivel humano, la contracción que precede a la expansión, revela el intrincado proceso de la vida y la evolución. En este viaje introspectivo, Goddard nos lleva a explorar el concepto de despertar del sueño como una liberación. Dios, encarnado en cada hombre, permite que cada individuo despierte con el tiempo.
un despertar que se manifiesta a través de la elevación de la conciencia. El arte de morir, según Goddard, se representa de manera vívida en el gran drama que se avecina. Nos sumergimos en la encrucijada donde dos caminos se encuentran, enfrentándonos al animal que nunca antes hemos montado. La analogía de llevarlo a Jerusalén, simbolizando la manifestación de nuestros deseos, nos insta a superar la resistencia lógica que nos dice que estamos locos. El cielo, en este contexto, no es un destino lejano, sino un estado contiguo a nuestra conciencia actual. El desafío radica en captar la sensación de ser el hombre que deseamos ser, lo cual implica una muerte simbólica. Goddard nos impulsa a entregarnos a nuestro sueño, vivir en él y elevarlo a la realidad. En esta travesía, se subraya la importancia de la religión verdadera, arraigada en las experiencias místicas personales. La religión, como la caridad, comienza en casa, con uno mismo. La entrega total a lo que amamos y deseamos nos lleva a llevar nuestra cruz, cruzar a la otra línea donde está nuestro cielo personal. En el cierre, Goddard nos sumerge en la interconexión universal, donde todos nos interpenetramos. El conflicto surge de esta interpenetración, pero también contiene la semilla de la solución. En última instancia, todos somos uno, un concepto que desentraña las complejidades del conflicto y abre la puerta a la reconciliación. En el continuo fluir de la existencia, la búsqueda de reconciliación se revela como un elemento esencial. Cada solución, por más diversa que sea, encuentra su cúspide en la reconciliación. Sin embargo, debemos reconocer la efímera naturaleza de permanecer en un estado o condición. Cada nuevo estado, por más celestial que parezca, lleva consigo las semillas de un conflicto futuro. La dualidad inherente a la interpenetración garantiza que todo cielo eventualmente se transforme en infierno. En este tejido de constante cambio, el hombre se enfrenta a la necesidad de vivir en el estado deseado, enfrentar los conflictos que surgen, superarlos y luego transitar hacia otro estado. Este proceso dinámico, según Goddard, constituye el crecimiento y la superación, el despertar del hombre a su potencial más elevado. En consonancia con la filosofía de Blake, se nos recuerda que el hombre a menudo teme el cambio y la transformación. La cita de Blake sobre la muerte como la mejor parte de la vida resuena en la narrativa, señalando la resistencia del hombre a abandonar sus antiguos estados. La metáfora de no ver a un amigo levantarse de la tumba ilustra la lentitud con la que el hombre abraza la transformación. La llamada a reconocer la imaginación como Dios se presenta como un mensaje clave. Goddard insta a creer en esta afirmación, a ejercitar la imaginación y elevar su intensidad. La idea de que eres el creador de tu propia realidad se enfatiza, subrayando la importancia de querer lo que deseas y entregarte completamente a ello para materializarlo. El dramático relato de la Biblia se presenta como una alegoría personal, donde Jesucristo encarna la maravillosa imaginación de cada individuo. La historia central de Dios haciéndose hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios se entrelaza con las narrativas místicas de diversas tradiciones. La visión de que cada hombre es libre, sin juicio y con la capacidad de cambiar el pasado a través del poder de la imaginación, emerge como una verdad reveladora. La historia de una mujer que logró deshacer una quemadura a través de la revisión mental ilustra el potencial transformador de la imaginación. Finalmente, Goddard nos invita al silencio, una pausa reflexiva que culmina este viaje a través de conceptos profundos y experiencias personales. En el silencio, se nos deja con la reverberación de la verdad interior y la invitación a explorar nuestro propio poder creativo en el vasto lienzo de la existencia.